Amigos, qué gusto darles la bienvenida. Los próximos minutos los vamos a dedicar a un tema que es fundamental, la educación. Y sobre todo, la educación en la nueva realidad, en la realidad post pandemia. Nos acompañan y para nosotros es un privilegio. Bueno, por supuesto, la doctora Laura Flores Reyes, ella es directora de Quórum por un México mejor informado y participativo, y el doctor en educación Alejandro Rodríguez Rodríguez. El doctor Alejandro Rodríguez Rodríguez tiene eso, el doctorado en educación por la Universidad de San Francisco. Le ha dedicado cualquier cantidad de años de su vida a la investigación en materia educativa. Actualmente es investigador residente en la Universidad de Berkeley. Laurita, doctor, qué gusto, ¿cómo están? ¿Qué tal, Jorge? Buen día. Muy bien, gracias. Contento de estar participando en este programa y con el gusto de poder compartir la pasión por la educación. Así es, porque eso es una verdadera pasión. Laurita, la pandemia de coronavirus no solo traerá una nueva, entre comillas, normalidad, sino también traerá una nueva realidad educativa. Buenos días a toda la audiencia. Le damos la bienvenida al doctor Alejandro Rodríguez Rodríguez, quien es un especialista en el tema de la educación y como bien lo señala el maestro Jorge Santa Cruz, estamos ante una nueva realidad. Esta nueva realidad es un desafío para los docentes, para los administrativos, para las autoridades, a fin de dar una respuesta a los miles de estudiantes a nivel medio superior y a nivel superior que realmente tienen la esperanza de tener una educación a un nivel mundial. Total- Importante el desafío. Totalmente de acuerdo, Laurita. Doctor Alejandro Rodríguez, ¿cómo vislumbra usted la nueva realidad educativa? Ya, gracias, Jorge. Si me permites, tomo un punto previo y después abordo este dato. Fíjate que cuando comienza la dinámica de la pandemia y cuando comienzan los protocolos para cuidar que no se disperse tanto, que no haya tanto contagio, surge un dato interesante para mí. Se nos muestra un sistema educativo mexicano transparente. ¿A qué me refiero con esto? Un sistema educativo transparente porque muestra la poca flexibilidad que hemos logrado en materia educativa. Aunque hay discursos ya desde sexenios pasados sobre reformas educativas, sobre la atención en la calidad de la educación, sobre la equidad, sobre todos estos datos, nos damos cuenta con esta situación pandémica que nos falta mucho camino. Fue transparente todo lo que falta en el sistema educativo como tal. Y si nos vamos a las escuelas en particular, sucede lo mismo. Nos damos cuenta que con transparencia vemos las fortalezas en nuestros docentes y los grandes límites que se presentaron. Y me parece que lo mismo sucede con padres de familia, ¿eh? Y son los padres de familia que se dieron cuenta que no solo eran clientes que pedían un producto terminado a la escuela, sino que se dieron cuenta que son correspondientes un poco más adelante, ¿eh? Y unos alumnos que creíamos que aprendían y estaban motivados a aprender, y nos damos cuenta que tal vez sí, pero desde otra perspectiva, que no era tan transparente. Me parece que ese es un punto importante que la pandemia nos ha dado. Nos mostró la transparencia. Y esto duele, ¿eh? A veces no es tan sencillo encontrar transparencias así de claras y nos preguntamos qué pasa, hacia dónde vamos caminando, ¿no? Frente a esto. Yo me parece que lo voy a ir tocando en esos puntos. Primero, me parece que un grande reto que presenta esta nueva realidad es una escuela que necesita ser relevante. Una escuela que necesita ser relevante por su presencia educativa. Nos dimos cuenta que no basta mandar a los chicos al espacio escolar.
Nos dimos cuenta que no basta tener horarios establecidos. Nos dimos cuenta que los libros no son todo. Nos dimos cuenta que los objetivos de aprendizaje en educación básica y media superior no logran tocar la vida del todo, no son relevantes. ¿Se acordarán ustedes que parte de los discursos de sexenios anteriores y el actual es hablar de ser competentes para la vida, de un aprendizaje significativo? Al tener a los chicos en espacios reales de vida, nos damos cuenta que el discurso queda en un nivel que no vincula del todo lo que viven los chicos y las competencias para la vida con el discurso que teníamos. Entonces, parece que un primer elemento que tendremos en cuenta para la escuela es que sea relevante. Un segundo elemento importante en la escuela es que sea pertinente, que realmente lo que decimos enseñar tenga impacto en la comunidad y en la sociedad. No solamente este discurso de competentes para un trabajo, quizá mal pagado o informal. No, hablamos de una educación que quiere ser eso, al menos desde mi perspectiva, ¿no? Que tiene que recuperar el humanismo que se ha ido perdiendo. Formamos personas, son las personas las que aprenden. No es la escuela al 100, no es el aula al centro, es la persona al centro. Me parece que es un reto fuerte. Me parece que tenemos que reconsiderar otro elemento más que nos dimos cuenta durante este tiempo de pandemia y que seguirá de la pandemia un poco. Necesitamos formar en el capital psicosocial. ¿A qué me refiero con esto? Tendremos que formar en lo que es el optimismo. Nuestra sociedad mexicana y nuestro contexto nos hace optimistas frente a las adversidades. Hoy se necesita más todavía, porque hemos sido golpeados en todos los sectores y en todos los frentes, en lo laboral, en lo psicológico, en lo emocional, en lo social. Entonces, el optimismo. El segundo elemento es la resiliencia. Necesitamos fortalecer elementos de resiliencia en los docentes, en los alumnos. Un tercer factor de este capital social es la esperanza. ¿Qué esperamos? Y aquí entramos a filosofía de la educación. ¿Cuál es el concepto de ser humano que sustenta mi acción educativa y qué espero al final de este proceso? Entre lo que soy y lo que estoy llamado a ser. Este es otro elemento también muy interesante a considerar, y regresamos a la parte del humanismo y a la parte de la persona. Y el cuarto elemento del capital social que me parece importante, será necesario tener en cuenta, es la autoeficacia. Nos dimos cuenta que no tenemos chicos que son autoeficaces, que no tienen claro qué quieren, ni las estrategias para lograr lo que quieren. Y hablamos de dispersión, hablamos de chicos no concentrados, hablamos de chicos que se nos perdieron. Ya no supimos qué pasó los últimos meses porque no se conectaron. Entonces me parece que en cuestión de escuela, ese es el primer grande reto. O varios retos en un concepto de escuela. Ahora, Alejandro Rodríguez, perdóneme que lo interrumpa. Eso es en cuestión de escuela, pero ¿y en cuestión de familia? A eso iba. En cuestión de padres de familia, me parece que nos dimos cuenta, junto con los padres de familia, los docentes, que necesitamos, uno, ser más colaborativos. En educación básica y media superior, ustedes se han dado cuenta, porque están involucrados los padres de familia, que venía esta mentalidad donde decía, yo pago un servicio, tanto en lo privado como en lo público, porque mis impuestos pagan los salarios del docente. Es la manera de entenderlo de algunos papás, o era la manera. Y entonces espero un producto como si fuera un combo que me vende cualquier cadena de comida rápida. Dejo a mi chico en la escuela y espero tal producto. Les toca a ustedes porque yo les pagué. Y la realidad de la pandemia dice, no, tienes que ser colaborativo. Somos corresponsables. Un grande reto es que el padre de familia o el adulto en casa no sabía qué hacer, muchos de ellos, o no querían hacer. Y la realidad los obligó a esto. Me parece que en un futuro tendríamos que dar el paso a recuperar este trinomio básico de sociedad, familia, escuela. Lo cual suena muy pertinente, ¿no? Tendríamos que entender la nueva realidad de nuestros chicos y tendríamos que ser creativos como padres de familia y como docentes.
Oigan, si ustedes tuvieron tiempo, los chicos crearon miles de cosas, TikToks, videos de YouTube, competencias y conocimientos que estaban fuera de la escuela tradicional o de la escuela física, si podemos hablar así. Y algunos docentes nos quedamos atrás, ¿eh? Y algunos padres de familia fueron rebasados por esta creatividad. Tendríamos que considerar ese elemento, ¿eh? La otra, nos dimos cuenta los límites de la comunicación. Las primeras semanas quisimos pasar a la parte virtual lo que pasaba en el salón de clase y nos dimos cuenta que no se puede. Por toda la mediatización. La comunicación no fluye de la misma manera. El mensaje no es que llegue de la misma manera, sino están ambas partes en la disposición de esta comunicación. Otro elemento más me parece es formar a la criticidad, al pensamiento crítico, ¿eh? Nos dimos cuenta que los chicos y chicas tienen acceso a miles de páginas e información. ¿Quién ayuda cuando no estoy yo presente a ser crítico y filtrar lo que realmente educa de aquello que no educa? Y me parece que ambas partes, bueno, las tres partes, alumnos, papás y docentes, nos dimos cuenta de ello. No bastaba ponerlos frente a la pantalla. Había necesidad de algo más, de generar criticidad desde mi perspectiva, ¿no? Otro elemento más, creo que estamos descubriendo generaciones más adultas, no los chicos, es necesitamos saber estar en conectividad. No basta solo el WhatsApp para que los grupos de padres de familia estén enterados de lo que pasa en el salón de clase. Los estudiantes van más allá, están siempre conectados. El reto es saber a qué se conectan, qué obtienen de esa conexión y cómo podemos intervenir intencionadamente para educar. Y otro elemento más es la diversidad. El espacio que se abrió del docente en la pantalla que permitía entrar a la casa del chico, le permitió entrar a las diversas culturas de núcleos familiares que había. Este es un tema interesante sobre cuestión de privacidad. La escuela entró a la casa, más bien regresó a donde siempre tuvo que haber estado como inicio, la casa como escuela. Y los maestros se dieron cuenta de muchas cosas, ¿no? Dando clase, yo no sé si ustedes tuvieron la posibilidad, yo a nivel superior me tocó dar clase y fue interesante que algunos chicos y chicas no ponían el video. Yo no intenté violentarles, pero es decir, aquí hay un mensaje de que quizás no quieren entrar a un espacio de privacidad o hay algo en que no quieren que sea compartido. Y se respeta esa parte. Con los niños quizá no hubo eso, ni siquiera la conciencia, ¿eh? Queríamos todos en las primeras semanas dar contenidos, tenerlos logrando objetivos de aprendizaje y haciendo de la plataforma la escuela. No sé si hasta aquí va ayudando un poco la reflexión, lo que se va dando, ¿no? Tenemos papás, tenemos maestros, tenemos padres de familia, tenemos escuela, y en los alumnos me parece que lo que viene, aparte de todos los cambios que va a haber en protocolos de salud, en seguridad, en distanciamiento, en todo esto, es la fuerte necesidad de ser acompañados. Y para mí el acompañamiento es la presencia del adulto que educa intencionadamente educando. Y remarco la palabra intencionadamente porque implica una labor cognitiva y afectiva y práctica. Quiero estar contigo, pero quiero generar el tipo de persona que pretendo. Mis acciones no se vuelven neutras, menos aún se vuelven espacios para llenar tiempos, ¿no? Mis acciones son intencionadas. Es mi persona al servicio tuyo con un fin educativo. Reitero, estoy hablando de la parte muy humanista. Alguien dirá, bueno, esto suena a algo inalcanzable. Bueno, quizás es posible. Y hablaré un poco después de la posibilidad, ¿no? Con pedagogía. Así es. Cierro esta parte. Perdón, adelante. Sí, doctor, le decía y quería compartir también, es el doctor Alejandro Rodríguez, doctor en educación por la Universidad de San Francisco en California. Él es investigador residente en temas de educación en la Universidad de Berkeley, quien nos acompaña, también la doctora Laura Flores Reyes, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Anáhuac, directora
de un proyecto de comunicación muy interesante que es Quórum, por un México mejor informado y participativo. Laurita, y es que escuchando al doctor Alejandro Rodríguez, caíamos en la cuenta de que se tiene que trabajar en las 4 P's: la pedagogía, la presencia, la primacía, y ¿sabes qué? Algo que es muy salesiano, en la preventividad. Don Bosco, San Juan Bosco, creó un método educativo basado en la preventividad. Interesante, ¿no te parece? Desde luego, eh, eh, tengo oportunidad de conocer el libro del doctor Alejandro Rodríguez Rodríguez sobre liderazgo preventivo en la universidad. Este libro es sumamente interesante porque nos implica conocer toda una serie de principios para prevenir. La teoría del delito, conectado con la ciencia del derecho, explica que si nosotros prevenimos, tendremos reinserción social. Al plantear el doctor Alejandro los imperativos loguernianos en su libro, ser atento, ser responsable, ser amable, ser inteligente, nos da una pauta de valores, una pauta, un camino para poner un punto de acuerdo entre padres, alumnos y familia, administrativos. Ser atentos, ser amables, ser responsables. Son imperativos que realmente el doctor rescata, pone a la luz de la verdad y la ciencia para fortalecer la educación. Y es, yo quisiera solicitarles, en aras del tiempo, pudiéramos concluir esta primera, que espero sea la primera de varias entrevistas con el doctor Alejandro Rodríguez, con la participación de la doctora Laura Flores Reyes, que me permitieran plantear a manera de conclusión la siguiente pregunta. La nueva realidad post-pandemia, que va de la mano de la nueva realidad tecnológica, ayudará, o esta nueva realidad en efecto caminará hacia donde tiene que caminar, o mejor aún, los seres humanos haremos que la futura educación sea humanista, o la inteligencia artificial terminará por volvernos cosas. Y luego, en posteriores entrevistas, si el doctor tiene tiempo, hablar de las 4 P's de la educación: la pedagogía, la presencia, la primacía y la preventividad, que le diéramos un programa a cada una de las P's. No sé qué piense, doctor. Con mucho gusto, con mucho gusto. De hecho, y en algún otro momento se dé el espacio, me gustaría participar de por qué la pedagogía de la posibilidad. Te adelanto un dato. Para mí, el reto que viene en esta dinámica es pedagógico. No son contenidos, no es reestructuración de currículos, es pedagogía para utilizar los medios intencionadamente educativos. La parte que hablas bien, la cuestión de hablar de la presencia relevante, nos dimos cuenta que los youtubers, los tiktokers son gente relevante y tienen una pedagogía propia, sería aprender de ellos, es una provocación. La tercera es la primacía como cuidado de sí. Este es un tema súper interesante. Y más hoy que tenemos cabezas de Estado que no cuidan de sí y por ende no cuidan de los otros. Bajo decreto de voluntad deciden que se acabó un problema universal y lanzan a la población a situaciones de mucho riesgo, me parece. Y hablar de preventividad, sí, nos podríamos llevar un programa entero. Y como dice bien la doctora Laura, de ese libro les planteo, si me permiten, esa es la versión penúltima, esta es la última versión, donde profundizo aún más los temas educativos y al que le he llamado educadores líderes desde un enfoque preventivo. Entonces podríamos hablar
uno o más programas sobre la preventividad en una perspectiva que me parece muy interesante y muy actual. Doctor, ¿qué le parece que pudiéramos platicar con usted, la doctora Laura Flores Reyes y su servidor, una vez a la semana o una vez a la quincena, según su agenda, ¿no? Me parece muy bien, Jorge, con mucho gusto. Si quieres, agendamos el siguiente encuentro y tocamos a más profundidad estas 4 P's. Me parece muy bien. Lo podemos hacer la próxima semana. Y ya para concluir, doctor Alejandro Rodríguez Rodríguez, la inteligencia artificial es una herramienta, será una herramienta crucial. En sí misma no es buena ni mala, sino dependiendo de la forma en que se le utilice. ¿Usted cómo vislumbra? ¿La inteligencia artificial será puesta al servicio del hombre o el hombre será puesto al servicio de la inteligencia artificial en materia educativa? Es una pregunta muy compleja en su respuesta. El primer punto de acercamiento, yo te diría, necesitaríamos tener una fuerte estructura y propuesta ética vinculada a la inteligencia artificial. Si no hay ética, lo humano vendrá menos. Me parece que va por ahí una posible respuesta. Y una segunda de entrada sería plantearnos el para qué de la inteligencia artificial. Si tenemos claro los para qué, los cómo serán más accesibles. En teoría, doctor, el para qué sería el facilitar la vida. Es decir, iría encaminada al bienestar. Hay gobernantes que hablan mucho del bienestar, pero ¿y el bien ser en dónde queda? Sí, y de hecho, digo, llama la atención, ya de hecho la inteligencia artificial la tenemos muy cercana. Si tú te metes a un servidor, a un buscador, en realidad ya es un algoritmo el que te está generando toda la información que pides con un clic. Aquí el detalle es el para qué, ¿no? Si nos vuelven consumidores cautivos con el Big Data que están manejando, o es toda una información para generar seres humanos aún más sensibles a la humanidad. De hecho, la pregunta que ha acompañado a la humanidad desde que los griegos comenzaron a reflexionar es ¿qué es lo humano de lo humano hoy? ¿Qué me hace más humano hoy? Y es un grande reto, porque vendrá la inteligencia artificial, vendrá la clonación, vendrán los cyborgs, vendrán 1000 cosas más. La pregunta permanece, ¿qué es lo humano del humano hoy? Y para algunos autores parece que lo humano del humano es la capacidad de autoconciencia, de ser consciente de sí mismo, de autoapropiación y autodeterminación. Y nos vamos a temas clásicos: libertad, socialización, esencia, existencia, potencialidad, actualidad, todos estos datos. Pues yo digo, me parece que hay un fuerte elemento ético. Y no sé si les gusta la ciencia ficción, ¿eh? ¿Recordaron ustedes los cuentos de Asimov? Ya planteaba esto. Estamos hablando de una persona de hace algunos años, ¿no? Que en una literatura pensada como ciencia ficción, planteaba la realidad de una situación donde pareciera que la inteligencia artificial había sobrepasado a lo humano y todas las consecuencias que trae. Ha sido muy grato poder conversar con el doctor Alejandro Rodríguez Rodríguez, doctor en educación por la Universidad de San Francisco. Él es investigador residente en la Universidad de Berkeley. Nos acompañará cada semana. Yo le pediría ahora a la doctora Laura Flores Reyes su conclusión. Ahorita. Muchas gracias, doctor, por esta visita a los griegos para poder comprender este estigma, lo humano, qué es lo humano. Y lo bueno es que humanamente lo vamos a tener a usted para que nos vaya guiando hacia esta pregunta y acertijo de los griegos, doctor. Muchas gracias, Jorge Santa Cruz y doctor Alejandro Rodríguez, por darme la distinción de participar esta mañana en esta entrevista. Ha sido un verdadero placer. Doctor, a la orden.
Doctora Laura, muchas gracias por estar. Maestro Jorge, un placer estar compartiendo estos minutos con usted. Quedamos la invitación abierta y concluyo con una provocación, ¿eh? De hecho, si hablamos de que logramos el vínculo entre un docente motivado a enseñar y un alumno motivado a aprender, ahí está la clave del futuro de la educación en México y en el mundo. De mi parte, por hoy es todo. Muchas gracias y seguimos en comunicación. Doctor, yo le ruego si repite la provocación, por favor. Si logramos tener el binomio de un docente motivado a aprender con un alumno motivado, un docente motivado a enseñar, con un alumno motivado a aprender, tenemos el binomio clave para el éxito educativo. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta muy pronto. Entonces, la próxima semana estaremos platicando la doctora Laura Flores Reyes y su servidor con el doctor Alejandro Rodríguez. ¿Les parece? Vamos a platicar específicamente de una de las 4 P's de la educación, la de la pedagogía en la nueva realidad. Su servidor Jorge Santa Cruz les invita a que nos veamos muy pronto aquí en Periodismo Sin Compromisos, la otra historia, también en Quórum por un México mejor informado y más participativo, una plataforma que dirige la doctora Laura Flores Reyes. Hasta la próxima.